Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. En producción, ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor con Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, me regocijo con ustedes y doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes, para guiarlos y amarlos. Hijitos, la paz está en peligro y la familia bajo ataque. Los invito, hijitos, regresen a la oración en familia, pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible y léanla cada día. Amen a Dios sobre todas las cosas, para que vivan bien en la tierra. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el tercer día de la novena a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la primera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de San Otón. Nació en Suabia, Alemania, vivió en el siglo XII. Huérfano de padre y de madre, enfrentó muchas dificultades para costear sus estudios en filosofía y también en ciencias humanas. Partió a Polonia para ganarse la vida. Se hizo conocido y estimado en la corte polaca. Fue amigo y consejero del emperador, quien lo nombró obispo de Bomberg. Es considerado el evangelizador de la Pomerania. Allí fundó numerosos monasterios, recorrió todas las ciudades instruyendo a los gentiles y bautizando a los que se adherían a la fe, exhortando a todos a abandonar los ídolos y a convertirse al Dios de Jesucristo. Pensamiento josefino para la fecha. Me refugio en tus brazos, San José, para que tú me guíes por la senda de la virtud, lo dijo San Clemente María Howard. Decíamos al comienzo que estábamos en vísperas de la gran fiesta de la patrona de Colombia. Hay que comprender cómo la Santísima Virgen María inició la evangelización en el territorio americano para que enseguida pasase Jesucristo, porque María abre el camino a Jesucristo. Y son muchas las señales que Dios entregó a este continente, señales demostrativas de la maternidad divina, de la maternidad de María sobre esta porción de la iglesia. Colón, buen cristiano, pues tenía una de sus naves, de sus 3 carabelas, una con el nombre de Santa María, extraordinario. Y empezaron, y Colón pues levantó el estandarte de la cruz en tierras de hoy Santo Domingo, acá en las Antillas. En aquello se llamaba la isla La Española, así la pusieron. Pues bien, y empezaron a pulular los nombres marianos en el continente. Nosotros tenemos el inicio de la colonia de la conquista mejor acá en Urabá, Santa María, la antigua del Darién. Bueno, tantas cosas hermosas que demostraban cómo María iba a ser pues la madre de estos pueblos. Bueno, y enseguida vino un hecho súper definitivo para la conquista, para la cristianización del continente. Nada menos que en 1531, 12 de diciembre, aparece la Lupita, la Virgen Santísima, iniciando ese periodo tan bonito
de evangelización. Y curiosamente vino Chiquinquirá, muy en los albores ya de la colonia, porque Chiquinquirá, en nuestra tierra colombiana, se presenta Luis Horacio como en 1586 sería esa irrupción de la Virgen en Chiquinquirá. Sí, Orlando, una verdadera emoción interior sentimos con este programa en honor de la Madre de Dios y Madre nuestra. Y ya que nombraste en esta introducción de cómo hace presencia María en América y encabeza la evangelización, hay una expresión preciosísima de la Virgen de Guadalupe, que fue primero que Chiquinquirá. Y es cuando Juan Diego tiene problemas, la Virgen le dice con toda la ternura maternal de una madre, ¿pero no ves acaso que soy tu madre? Claro. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos haga sentir que la Santísima Virgen no es solo la Madre de Dios, sino que es nuestra Madre y que está al pie nuestro. Realmente llega este acontecimiento, es en 1586. Pero acordate, Luis Horacio, que de acuerdo con la historia, en 1560 fue cuando llegó el encomendero a este pueblo de Suta. Con el que se inicia toda esta historia. Coméntenos cómo es el origen de la Sagrada Imagen, Luis Horacio. Nos cuenta la historia que en 1560 llegó como encomendero al pueblito de Suta, en Boyacá, un español llamado Antonio de Santana, quien como buen cristiano, devotísimo de la Virgen, ahora nombrabas a Cristóbal Colón y que una de sus naves, la nave en la que él venía, se llamaba la Santa María. Y cuando baja a pisar tierra americana, baja con el estandarte de la Inmaculada en la mano. Ahí está, ¿no? La fundación de nuestra ciudad madre, aquí en Antioquia, Santa Fe de Antioquia, se hace en nombre, el acta dice que el conquistador dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, de la Santísima Trinidad, y de la Santa Madre María Inmaculada. Y la catedral está consagrada a la Inmaculada Concepción. Es decir, la devoción mariana llega parejo con el descubrimiento. Entonces, este Antonio de Santana, por intermedio de un dominico, el hermano Andrés Jadraqui, encargó en Tunja a don Alonso de Narváez una imagen de la Virgen del Rosario. No hacían cumplido 100 años del descubrimiento. Claro, y estas porque tierras están vírgenes el todavía. descubrimiento ocurrió en 1492 y esto está ocurriendo En 1560, que es cuando llega este encomendero, Antonio de Santana. Entonces, viendo que no hay capillas, que no hay iglesia, que no hay imagen y que no tiene una imagen de la Virgen, habla con este hermano dominico, Andrés Jadraque, y él encarga en Tunja a don Alonso de Narváez una imagen de la Virgen del Rosario. A partir de lo cual, Luis Horacio y amigos, se va preparando lo que va a ser un milagro portentoso. ¿Cómo se hizo esta pintura, Luis Horacio? Se hizo con mezcla de tierras de colores y zumo de hierbas y flores. Elementos de nuestra naturaleza, los elementos de nuestra tierra. Entonces se hizo con mezcla de tierras de colores y zumo de hierbas y flores en un lienzo tejido por los indígenas. Lo mismo que en Guadalupe. La Virgen está al pie y dando señales de su afecto y su amor por los indígenas. El lienzo en el que se va a estampar su imagen fue hecho por los indígenas. Como la tela era más ancha que larga, para llenar los espacios, el pintor entonces, muy hábil, colocó a la derecha a San Antonio de Padua, un santo común en nuestras iglesias y en nuestra historia. Y a la izquierda a San Andrés Apóstol, patrono del religioso que había encargado pintar la imagen.
porque el encomendero se llamaba Antonio y el fraile se llamaba Andrés. Entonces le pinta en honor del que mandó pintar el cuadro y del dominico a San Antonio y a San Andrés. Aquí hay una cosa que me parece que vale la pena destacar y que meditemos todos nosotros en nuestra casa ante la imagen de la Virgen. La pintura sale de tierra y de flores de nuestro medio. Y el lienzo es hecho por los indígenas en el que se va a pintar a la Virgen. Y en su imagen, que está en el centro, aparece providencialmente San Antonio, un fraile franciscano. Es decir, de las comunidades religiosas que fueron germinando en la historia de la Iglesia. Y San Antonio es uno de los más famosos, pero de todas maneras representa esa iglesia ya milenaria. Y San Andrés empalma esta historia con los apóstoles mismos, porque es el apóstol San Andrés que murió en una cruz como su maestro, pero a diferencia él quiso que el travesaño estuviera atravesado para no morir, digamos, como quien dice, quiero morir de una forma más cruel que mi Maestro Jesucristo. Y por eso ustedes ven que la imagen de la cruz que tiene San Andrés, apóstol, eso. Entonces, en el cuadro mismo tenemos la encarnación y el niño Dios en los brazos de la Virgen. Uno de sus apóstoles posterior que va a dar la vida por él, San Andrés, la iglesia primitiva. Y luego a los 1000 años ya hay comunidades religiosas. Y una de ellas, muy importante, y una de las más destacadas en América, en la evangelización, los franciscanos, lo representa San Antonio. Fraile franciscano, queridísimo por San Francisco de Asís y el mejor predicador que tuvo aquella época en Italia. Entonces, como la tela era ancha y larga, para llenar los espacios, repetimos, el pintor colocó a la derecha San Antonio de Padua, por ser el santo del encomendero, y a la izquierda San Andrés, como patrono del religioso dominico que había encargado pintar la imagen. El pintor, oigan esto, cobró por este trabajo 20 pesos oro. Quién sabe en la moneda de la época si sería muchísimo o sería baratico, ¿no? Eso no lo sabemos. Bueno, entonces, ¿qué pasó pues con el cuadro? Terminado y entregado el cuadro, fue colocado en 1562 en la capilla de Santana, del encomendero, que había mandado construir en su hacienda de Suta para este fin. Como esta era de paja y bareque, pronto se hicieron goteras y el agua dañó tanto la pintura que el padre Leguizamón le hizo quitar del altar y se la entregó a Santana, quien mandó el lienzo como inservible a sus aposentos que tenía en Boyacá, allá en Chiquinquirá, en 1578, después de haber permanecido en Suta como 16 años. Entonces no perdamos de vista ni de la memoria estos acontecimientos previos al gran milagro, porque aquí llevamos ya 16 años de haber sido pintado el cuadro, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo fue esto? María Ramos, que es muy protagonista, ¿cómo esta señora encuentra, rescata ese cuadro abandonado, hombre? Aquí tenemos que tener en cuenta que a principios de 1585 había llegado de España María Ramos, acompañada de 2 de sus hijos, en busca de su marido Pedro de Santana, quien residía en Tunja, pero por el maltrato que éste le daba, pasó a vivir con la viuda de Antonio de Santana, ella era cuñada, Catalina de Irlos, en los aposentos de Chiquinquirá, sitio en aquel entonces apenas conocido
y despoblado bajo la jurisdicción de Suta. Es decir, ella sale huyendo de esta casa por el maltrato y disgusto. Es decir, ella vino a buscar a su marido desde España, se vino con 2 hijos, Exacto. con sus 2 hijos. Pero este señor, esposo, parece que no la recibió muy bien, o por lo menos con el correr de los días empezó a tratarla mal y ella pues se cambió, Así, se fue para donde su cuñada. se fue para donde su cuñada. ¿Qué pasó entonces a partir de allí? Estaba pues María Ramos arreglando la habitación. Vamos ya, diríamos, aterrizando en lo que nos interesa sobre el milagro. Estaba María Ramos arreglando la habitación y con deseo de adquirir, igual que su marido cuando llegó de España, una imagen de la Virgen. Cuando vio en un cuarto donde dormían los animales un lienzo abandonado en el que apenas se notaban rastros de alguna pintura, sin que se pudiera descifrar quién era o qué pintura había allí. Al saber María Ramos que en ese lienzo se había pintado la imagen de la Virgen María y que Santana lo había mandado como inservible y que allí lo habían utilizado para asolear trigo, afligida por el descuido con que habían tenido dicha imagen, la arregló como pudo y la colocó en la pared del cuarto donde diariamente le rezaba el Santo Rosario. ¿Cómo fue ese milagro de la renovación del lienzo? Porque hasta ahora es un lienzo abandonado que ella por devoción, Deteriorado. ella por devoción lo rescató y rezaba el rosario ante ese deteriorado pues cuadro, ¿no? O lienzo. O lienzo. Resulta entonces, el viernes 26 de diciembre de 1586, hizo María Ramos su acostumbrada oración. Y a eso de las 9 de la mañana, iba saliendo del oratorio al tiempo que pasaba por frente a la puerta la india Isabel, con un niño de 4 años llamado Miguel, quien mirando hacia adentro exclamó: ¡Miren! ¡Miren! Volvió a mirar la india y asombrada gritó a María Ramos, que ya estaba en la puerta, diciéndole: ¡Mire, mire señora, que la Madre de Dios está en vuestro asiento y parece que se está quemando! Volvió a mirar María Ramos y llena de asombro, vio que la sagrada imagen estaba en el suelo y despedía grandes resplandores que iluminaban el cuarto. Corriendo, se postró a los pies de la imagen y vio que en el lienzo aparecían bien delineada y en vistosos colores la imagen de la Santísima Virgen con el niño Jesús en sus brazos y el rosario en la mano. A los lados aparecían las imágenes, como ya lo describimos arriba, de San Antonio y de San Andrés. Poco a poco fueron cesando los resplandores y después de una hora, María Ramos, ayudada de otras personas, levantó el cuadro y lo colocó en el sitio en que antes estaba. El rostro de la Virgen permaneció todo aquel día encendido y después quedó la pintura tal como hoy la podemos contemplar. Hombre, y según cuentan, pareciera que esa iluminación se repitió varias veces. Por ejemplo, el 30 de julio del 588, dos años después del milagro inicial. Y también se hubiera repetido el 5 de enero del 89. O sea que esto indica señales del cielo. Ahora, ¿qué comprobación jurídica tienen estos hechos, Luis Horacio? Porque las cosas muchas veces son leyenda. O imaginación de la gente. O imaginación, pero muchas veces son realidad. ¿Esto tiene algún pie jurídico? Tal cual, gracias a Dios. Este suceso se propagó, como es de suponer, por todas partes, e inmediatamente fueron acudiendo caravanas de peregrinos a contemplar la sagrada imagen renovada. Entre ellos un ciego, que lleno de fe comenzó a rezar el Santo Rosario,
y antes de terminarlo, recobró completamente la vista. Los extraordinarios milagros que principiaron a obrarse por intercesión de esta sagrada imagen de la Virgen hicieron que se llevara a cabo un proceso investigativo de estos hechos. Se indagó o se preguntó a María Ramos, a los testigos y a los que habían sido favorecidos con los milagros. El Tribunal de Investigación comprobó entonces lo extraordinario y lo sobrenatural de este acontecimiento. Es muy importante esto de la investigación porque además la leyenda que se teje en torno a estos casos desfiguran a veces el acontecimiento. Entonces es bueno que la jurisprudencia pues intervenga en esto, porque a mi Dios no le importa, no le interesa a la Virgen tampoco hacerse una propaganda gratuita, es decir, una propaganda que no tiene razón de ser. Por eso es muy importante dejar constancia de estas cosas. Ahora, agregaría yo, como historiador, o como mi trabajo de historia me ha enseñado, el valor trascendental desde las ciencias sociales, y en particular de la historia, porque esta investigación se hizo cuando los testigos vivían. Importante, muy importante ese dato. Entonces, no es unas conclusiones que se sacan de oídas, de lo que se dice que pasó, sino de los testigos mismos. Más o menos como San Lucas, que toda la historia de Jesús que oyó de San Pedro y San Pablo y de los primeros cristianos, dijo, entonces iré y averiguaré con mucha atención a los que fueron testigos. Es ciertamente muy importante saber y conocer sobre lo que amamos para amarlo más. Hay un dicho que dice, nadie ama lo que no conoce. Entonces, es un imperativo del corazón que nos adentremos en conocer cómo ha sido esta historia de amor que la Virgen ha desplegado en nuestra nación desde Boyacá, Chiquinquirá. La gran afluencia de peregrinos hizo entonces que se creara la parroquia de Chiquinquirá el 10 de abril de 1588. En agosto del mismo año, vino en peregrinación el arzobispo Fray Luis Zapata de Cárdenas, quien tomó declaraciones a María Ramos y examinó algunas curaciones milagrosas y, convencido del carácter sobrenatural de los hechos, el 17 del mismo mes colocó y bendijo la primera piedra para iniciar la construcción del primer templo de Nuestra Señora en el sitio mismo donde se renovó. ¿Cuándo y por qué y quién entregó a los padres dominicos la custodia de este santuario? En febrero de 1633, el arzobispo de Santa Fe, Bernardino de Almanza, visitó el santuario de Chiquinquirá y al hallarlo con indecencia y poca autoridad y sin veneración debida, vio conveniente que el servicio de la Santísima Virgen y aumento de su culto se entregase entonces el santuario a comunidades religiosas que agradecieran y engrandecieran el culto a nuestra Santa Madre. Fue entonces así como la comunidad de padres dominicos tomaron posesión en propiedad de la Sagrada Imagen y el templo aún en construcción en el 30 de mayo de 1636. Desde entonces los dominicos establecieron un culto religioso en el santuario cuyo esplendor no ha sido superado en América. Ahora pues es basílica, hablemos de la construcción de esta basílica. Como el lugar donde se renovó la imagen era muy húmedo y poco firme el piso, y los templos allí construidos se derrumbaban por los temblores, se buscó un sitio más firme y bajo la dirección del arquitecto hermano Domingo de Petrés, se inició la construcción de la basílica en enero de 1796, a donde fue trasladada la Sagrada Imagen en 1813.
época extraordinaria de nuestra historia. Terminado el templo, cuya construcción duró 27 años, fue consagrado por el obispo Rafael Lasso de la Vega el 23 de septiembre de 1823 y declarado Basílica Menor el 18 de agosto de 1927, en el siglo pasado. Desde que se renovó la sagrada imagen de la Virgen, se han venido obrando los más estupendos milagros. A diario se presentan curaciones milagrosas de enfermos desahuciados, incrédulos convertidos, etc. Es pues conmovedor ver a centenares de pecadores que después de 15, 20 y hasta 30 años y confesión, al ver la sagrada imagen, algo extraordinario les mueve interiormente a cambiar de vida y arrepentidos piden confesión. El más incrédulo se conmueve al ver el fervor con que los peregrinos acuden a venerar a la Santísima Virgen María, que, llorosos y confiados, exponen ante ella sus necesidades con una fe que asombra a los mismos sacerdotes. Extraordinario este hombre, Luis Horacio. Mañana seguiremos con este relato tan interesante de nuestra patrona, la Virgen de Chiquinquirá. Hoy en día tenemos que acudir a ella porque ya saben ustedes las graves necesidades que tenemos actualmente. Muchas gracias, es usted muy amable y mañana estaremos de nuevo en el diálogo. A Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá le decimos con mucho cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Y a Dios se da.